En el ámbito de las religiones se produce un curioso fenómeno. Muchas se cimentan sobre la base de un Dios universal, pero ese Dios se llama de forma diferente y tiene un culto y unos ritos diferentes en cada religión, pese a ser universal. Las religiones tienen como notas comunes el amor al prójimo, la moral, los rituales y el miedo. Suelen asentarse sobre un profeta u hombre que ha predicado la creencia de su época y lugar. Krishna, Buda, Lao Tse, Confucio, Moisés, Jesús, Mahoma, Lutero, etc. La Academia de la Lengua define la religión como un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual o social y de prácticas rituales para darle culto. Un dogma es un punto esencial de una religión que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda. Agnóstico es quien, sin negar la existencia de Dios, considera que el conocimiento de Dios es inaccesible para el ser humano. Ateo niega la existencia de Dios, y creyente es quien afirma y cree en la existencia de Dios. El politeísmo supone la creencia en varios dioses. En la antigüedad, los pueblos conquistadores solían imponer sus dioses, pero también conservaban los dioses de los pueblos conquistados. El monoteísmo, sin embargo, se basa en la creencia en un solo dios. Es excluyente y no admite culto a otros dioses. En ocasiones, las religiones monoteístas han dado paso a fanatismo e intolerancia por dicha exigencia de adoración a un solo Dios y la consiguiente exclusión de todos los demás. Hagamos un breve repaso de algunas religiones. Empezamos por el hinduismo. El hinduismo es un sistema socio-religioso sin dogmas. Se aproxima más a un estilo de vida que a una religión. No existe una iglesia, sino una serie de clanes o familias con un culto establecido y conservado. Se deja al individuo libertad, aunque sí que hay una base de normas de comportamiento común o dharma. Una de sus ideas centrales es el karma, como responsabilidad moral y espiritual que la persona va acumulando por sus actos y que da forma a futuras reencarnaciones. No importa tanto la divinidad a la que se adora, sino la casta a la que se pertenece. Budismo. Su fundador fue Buda, que significa el iluminado. No fue un enviado de Dios, sino un hombre, un maestro que expuso una disciplina mental. Parte de la existencia del sufrimiento en la vida, focaliza como origen del sufrimiento el deseo. Por tanto, el sufrimiento se elimina mediante la erradicación de todo deseo, dejando que las cosas sean como son y no deseando que sean de otra manera. Cuando el deseo desaparece, se alcanza el nirvana o liberación. En el budismo no hay una cúpula religiosa, nada equivalente al Papa del catolicismo. Las enseñanzas de Buda realmente conforman una doctrina ética, una filosofía y un sistema psicológico más que una religión. El taoísmo. Lao Tse fue el fundador del taoísmo. El yin y el yang son principios complementarios a la vez que opuestos del Tao, que crean el universo y el ser humano. La enfermedad se ve como un castigo natural causado por la obstrucción de la libre circulación orgánica. El ser humano debe seguir el Tao por medio de la inacción para moldarse y fluir con la naturaleza. El objetivo es una vida larga, incluso inmortal. Es una tradición filosófica y religiosa.
El judaísmo. De él han derivado a lo largo de los siglos el cristianismo, el catolicismo, el islamismo. Fueron figuras clave o patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué. La escritura sagrada es la Biblia. Creen en un Dios único, Yahvé. La parte más sagrada de la Biblia es la Torá, que significa ley y enseñanza. Esperan la llegada de un Mesías que salvará al pueblo. Jesús para los judíos no es dicho Mesías. El cristianismo. Al igual que en el judaísmo, su libro sagrado es la Biblia. En este caso está dividida en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Además se basa en los 4 evangelios, los Hechos de los Apóstoles, 13 epístolas de Pablo de Tarso, una carta a los hebreos, 7 cartas católicas y el Apocalipsis de Juan. Los evangelios son una recopilación de sentencias, episodios y proverbios sobre la vida de Jesús, llevada a cabo por los evangelistas varios años después de los Hechos. Su hombre extraordinario es Jesús, que en este caso aparece como algo más que un hombre, como el Hijo de Dios. Es el Mesías de las profecías. La caída del Imperio Romano dio al cristianismo la oportunidad de presentarse como la única oferta para mantener la moral, la cultura y la cohesión social. Durante la Edad Media logró un dominio absoluto en lo cultural, lo económico y lo político. El islamismo. El profeta de esta religión es Mahoma o Muhammad ibn Abdallah. Su libro sagrado es el Corán, que quiere decir recitación. Es una religión monoteísta, donde el principal dogma es que Alá es un Dios único y que el enemigo de la fe es el pecado. Las mezquitas sirven como lugares de oración y de reunión de los fieles. La yihad o guerra santa se invoca ante amenaza contra la existencia, paz o seguridad. El catolicismo. Desde el siglo XVI, las palabras catolicismo y católico designan al cristianismo y al cristiano que obedecen al Papa. En virtud del Concilio de Trento de 1542, se aprobaron normas de la Iglesia católica que rigen hasta nuestros días. Por ejemplo, la Biblia como fuente de verdad, los obispos como sucesores de los apóstoles, la existencia del pecado original, que los pecados se perdonan mediante confesión, el pan y vino de Cristo, etc. Vamos a dar 2 visiones, una en blanco, positiva, y otra en negro, negativa, sobre algunos puntos de las religiones, como método de comparación y de reflejo de la ambivalencia que presentan a veces, en esos puntos, en ciertos puntos, las religiones. Blanco. Dios creó al hombre. Negro. El hombre creó a Dios para tratar de explicar lo inexplicable. La religión se presenta en este caso como un mecanismo psíquico para sobrellevar el dolor y evadir el miedo, buscando refugio en un ser que nos ofrece consuelo y esperanza. Blanco. Dios creó el universo. Negro. El universo nació del Big Bang o gran explosión. Blanco. Existió una primera pareja de la que deriva el pecado original. Negro. Esa primera pareja nunca existió. En realidad descendemos de un grupo de primates africanos que a su vez descendieron de una bacteria que fue evolucionando. Blanco. Somos una especie elegida y el pueblo de Dios. Negro. No somos una especie elegida ni el resultado de ningún plan. Blanco. El más allá existe como algo incuestionable. Negro. No hay más allá, o al menos no hay ninguna prueba de su existencia. Blanco. La base es la fe. Negro. La teología, a su vez basada en la fe, no demuestra nada. Blanco. La religión se basa en creencias. Negro. La religión se basa en dogmas, que es aquello que se da por hecho y no admite cuestionamiento alguno.
Blanco, la religión es conocimiento. Negro, la religión se basa en el miedo, concretamente en 3 cimientos: fe, moral y miedo. Blanco, la religión es un fenómeno innato en el hombre. Negro, a lo largo de la historia de la humanidad han existido y siguen existiendo sociedades que no son religiosas. Tampoco hay pruebas de religiosidad en el hombre del Paleolítico inferior. Las religiones, para algunos autores, surgieron producto de relatos míticos, fruto de la imaginación. Esos relatos fueron tomados por algunos que más adelante adoptarían la forma de sacerdotes, que los mostraron como verdades reveladas por un Dios con el que solo ellos podían tener trato. Como vemos, siempre hay 2 posturas antagónicas en todo lo que rodea a la religión. Parece ser, según algunos autores, que la religión no ha acompañado siempre al hombre, aunque otros dicen que sí y que es algo consustancial al ser humano. La religión en muchos momentos de la historia ha servido como elemento de cohesión social y como decálogo de la moralidad de la sociedad a la que se aplicó, pero en otras ocasiones ha servido de excusa para el ejercicio de la violencia contra el diferente. En ocasiones, la religión utiliza narrativas aparentemente inventadas, pero revestidas de realidad, y en otras se basa en hechos reales históricos. Puede sacar lo mejor y lo peor del ser humano. Puede potenciar lo bueno y contribuir al desarrollo de un sistema de valores en el hombre, pero al mismo tiempo puede interferir en la vida privada de las personas y suponer un elemento de control. Quizás la mezcla de religión con poder político no sea la mejor combinación. Quizás, en ese sentido, el budismo, el taoísmo o el hinduismo han sabido canalizar mejor las enseñanzas. Solo quizás.